Mi suegra decía que yo no servía como madre, pero hoy sus nietos solo quieren estar conmigo. Hola, mi nombre es Raquel y tengo 70 años. Llevo más de 40 años viviendo en Estados Unidos, pero nací en un pequeño pueblo de Michoacán, México. Hoy quiero contarles una historia que me ha marcado profundamente, una historia sobre una suegra que nunca creyó en mí como madre, pero que al final tuvo que reconocer quién realmente estaba ahí para sus nietos cuando más lo necesitaban. Durante años, mi suegra Elena criticaba cada decisión que tomaba con mis hijos. Decía que yo no sabía criarlos, que era demasiado blanda, que les daba demasiado amor y poca disciplina. Pero hoy, después de tantos años, cuando ella enferma o tiene problemas, ¿saben a quién llaman mis hijos? Exacto. A mí. Si esta historia te parece interesante y quieres saber cómo logré superar décadas de críticas y convertirme en el pilar de mi familia, no olvides suscribirte al canal para escuchar más historias como esta. Ahora sí, comencemos. Todo empezó en 1978 cuando conocí a Roberto, mi esposo, en Los Ángeles. Yo tenía apenas 24 años y había llegado a Estados Unidos con muchos sueños pero muy poco dinero. Roberto era un hombre trabajador, mecánico de profesión, hijo de una familia mexicana muy tradicional. Su madre, Elena, era una mujer de carácter fuerte que había criado a 7 hijos prácticamente sola mientras su esposo trabajaba largas jornadas en las fábricas. Desde el primer día que Roberto me llevó a conocer a su familia, sentí la mirada crítica de Elena sobre mí. No era que fuera grosera, pero había algo en su forma de observarme que me hacía sentir como si estuviera siendo evaluada constantemente. Durante la cena, ella hacía comentarios sutiles sobre cómo yo sostenía los cubiertos, sobre mi forma de hablar, sobre mi ropa. Roberto parecía no darse cuenta, pero yo lo notaba todo. Cuando Roberto y yo nos casamos en 1979, Elena no ocultó su descontento. Durante la ceremonia, escuché cuando le dijo a una de sus comadres, esa muchacha es muy joven, no sabe lo que es la vida. Mi Roberto se va a dar cuenta pronto de que necesita una mujer de verdad, no una niña que solo sabe verse bonita. Sus palabras me dolieron profundamente, pero decidí que le demostraría de qué estaba hecha. Trabajé duro para ser la mejor esposa posible. Cocinaba, limpiaba, cuidaba a Roberto y siempre trataba de mantener un hogar limpio y ordenado. Pero para Elena, nunca era suficiente. El verdadero problema comenzó cuando nacieron mis hijos. Primero llegó Miguel en 1981, y 2 años después, mi hija Sofía. Desde el momento en que sostuve a Miguel en mis brazos, supe que ser madre era mi vocación. Lo amaba con todo mi corazón y quería darle todo el amor que yo había recibido de mi propia madre. Pero Elena tenía otras ideas sobre cómo debían criarse los niños. Raquel, no puedes cargarlo cada vez que llore, me decía cuando veía que consolaba a Miguel. Los niños necesitan aprender que el mundo no gira a su alrededor. Si sigues consintiendo así, vas a criar a un niño malcriado. Cuando Miguel empezó a caminar y explorar todo, Elena criticaba mi forma de supervisarlo. Estás muy encima de él, Raquel. Los niños necesitan aprender a ser independientes. En mis tiempos, los niños jugaban solos y no pasaba nada. Con Sofía fue aún peor. Elena insistía en que yo era demasiado protectora con mi hija. Las niñas necesitan aprender a ser fuertes desde pequeñas, decía. Si la sigues cuidando como si fuera de cristal, nunca va a saber defenderse en la vida. Cada visita familiar se convertía en una sesión de críticas. Elena siempre encontraba algo que cuestionar, la comida que les daba a los niños era demasiado suave, los dejaba ver mucha televisión, no les enseñaba suficientes responsabilidades domésticas, los llevaba demasiado seguido al doctor cuando se enfermaban. Raquel no sabe ser madre, le escuché decirle a Roberto una tarde cuando pensaba que yo no estaba escuchando. Está criando a esos niños para que sean débiles. En la vida real, nadie los va a consentir como ella. Roberto generalmente defendía mis decisiones, pero a veces se dejaba influenciar por los comentarios de su madre. Recuerdo una ocasión cuando Miguel, que entonces tenía 5 años, se lastimó jugando en el patio y corrió hacia mí llorando. Yo lo consolé, limpié su herida y le di un beso para que se sintiera mejor. Elena me miró con desaprobación y dijo, en mis tiempos,
cuando un niño se caía, se levantaba solo y seguía jugando. Así aprendían a ser fuertes. Esa noche, Roberto me dijo, mi amor, tal vez mi mamá tiene razón. No queremos que los niños se acostumbren a recibir tanto consuelo por cosas pequeñas. Me sentí traicionada. Roberto era mi compañero, mi apoyo, pero a veces parecía estar más del lado de su madre que del mío. Los años pasaron y las críticas continuaron. Elena nunca perdía la oportunidad de señalar mis supuestas fallas como madre. Cuando Miguel empezó la escuela y a veces tenía dificultades con las tareas, Elena decía, si Raquel le hubiera enseñado más disciplina desde pequeño, no tendría estos problemas. Cuando Sofía era tímida en las reuniones familiares, Elena comentaba, la niña no sabe socializar porque su mamá la tiene muy consentida. Necesita aprender a ser más independiente. Si quieres saber cómo enfrenté estos desafíos y cómo logré demostrar que mi forma de amar a mis hijos era la correcta, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal. La historia se pone más interesante. A pesar de todas las críticas, yo seguí criando a mis hijos con amor, paciencia y dedicación. Creía firmemente que los niños necesitaban sentirse seguros y amados para desarrollar confianza en sí mismos. Cuando Miguel tenía pesadillas, yo me quedaba con él hasta que se durmiera. Cuando Sofía tenía miedo de ir a una fiesta de cumpleaños, yo la acompañaba hasta que se sintiera cómoda. Elena veía esto como debilidad, pero yo lo veía como amor incondicional. Cuando mis hijos llegaron a la adolescencia, enfrentaron los desafíos típicos de esa edad. Miguel tuvo problemas con algunas materias en la escuela secundaria, y Sofía pasó por una etapa de rebeldía típica de los adolescentes. Elena no perdió la oportunidad de señalar estos problemas como prueba de que yo había fallado como madre. ¿Ves, Raquel? Ahora que están grandes, se nota que no les enseñaste disciplina cuando eran pequeños, me decía con una sonrisa que parecía más de satisfacción que de preocupación genuina. Pero yo conocía a mis hijos. Sabía que eran buenos niños que estaban pasando por etapas normales del desarrollo. En lugar de castigarlos duramente como Elena sugería, hablé con ellos, los escuché, les brindé apoyo y orientación. Con Miguel, me senté todas las noches a ayudarle con las tareas. No hacía el trabajo por él, pero le daba el apoyo emocional que necesitaba para superar sus dificultades. Con Sofía, mantuve las líneas de comunicación abiertas, establecí límites claros pero siempre con amor y comprensión. Gradualmente, mis hijos superaron esas etapas difíciles. Miguel mejoró en la escuela y Sofía se convirtió en una joven responsable y cariñosa. Pero Elena nunca reconoció que mi forma de criarlos había funcionado. Los años pasaron, mis hijos crecieron y se convirtieron en adultos responsables. Miguel se graduó de la universidad y se convirtió en ingeniero. Sofía estudió enfermería y se especializó en cuidados pediátricos. Ambos se casaron con personas maravillosas y me dieron nietos hermosos. Pero lo más importante es que mantuvieron una relación estrecha conmigo. Me llamaban regularmente, me visitaban los fines de semana, me incluían en sus planes familiares. Cuando tenían problemas, ya fueran personales, profesionales o de pareja, venían a mí en busca de consejo y apoyo. Elena observaba esto con lo que parecía ser una mezcla de sorpresa y tal vez un poco de envidia. Sus otros hijos, criados con el método tradicional que ella tanto defendía, mantenían contacto con ella principalmente por obligación. Las visitas eran más formales, las conversaciones más superficiales. El verdadero punto de inflexión llegó cuando Elena, que ya tenía 85 años, comenzó a tener problemas de salud. Primero fue diabetes, luego problemas cardíacos, y finalmente comenzó a mostrar signos de demencia temprana. Al principio, Elena trató de manejar todo sola, como siempre había hecho. Era demasiado orgullosa para pedir ayuda, especialmente de mí. Pero su condición empeoró gradualmente. Una tarde, recibí una llamada de Miguel. Mamá, la abuela se cayó en su casa y está en el hospital. Papá está muy preocupado y no sabe qué hacer. ¿Podrías venir? Por supuesto que fui. A pesar de todos los años de críticas y desaprobación, Elena era la madre de mi esposo y la abuela de mis hijos. No podía darle la espalda cuando más me necesitaba. En el hospital,
encontré a Elena frágil y confundida. Por primera vez en décadas, no tenía comentarios críticos para mí. Simplemente se veía asustada y vulnerable. Roberto estaba abrumado. Trabajaba a tiempo completo y no sabía cómo cuidar a su madre mientras manejaba sus propias responsabilidades. Sus hermanos vivían lejos o tenían sus propias familias que atender. Sin pensarlo 2 veces, me ofrecí a ayudar. «Puedo quedarme con Elena durante el día mientras tú trabajas», le dije a Roberto. «Y si necesita algo por las noches, pueden llamarme». Roberto me miró con lágrimas en los ojos. «Raquel, después de todo lo que mi madre te ha dicho todos estos años, no tienes que hacer esto». «Si tengo que hacerlo», le respondí. «Es tu madre, y es la abuela de nuestros hijos. Además, es lo correcto». Durante los siguientes meses, me convertí en la cuidadora principal de Elena. La llevaba a sus citas médicas, me aseguraba de que tomara sus medicamentos, cocinaba sus comidas favoritas, y simplemente le hacía compañía. Al principio, Elena seguía siendo algo reservada conmigo, como si esperara que yo le recordara todas las cosas hirientes que había dicho a lo largo de los años. Pero yo nunca lo hice. La traté con gentileza, paciencia y respeto. Gradualmente, Elena comenzó a abrirse conmigo. En sus momentos de lucidez, me hablaba de su infancia en México, de lo difícil que había sido criar a 7 hijos prácticamente sola, de sus miedos y preocupaciones sobre el futuro de su familia. Una tarde, mientras le ayudaba a bañarse, Elena me miró directamente a los ojos y me dijo: «Raquel, nunca te he dicho esto, pero mis nietos te aman mucho». «Yo también los amo», le respondí simplemente. «Lo sé», dijo Elena. «Y eso es porque tú les enseñaste a amar. Yo nunca supe hacer eso con mis propios hijos». Fue la primera vez que Elena reconoció que tal vez mi forma de criar a los niños no había estado equivocada después de todo. Aquí viene la parte más importante de la historia. Si quieres saber cómo terminó todo y cuál fue la lección más grande que aprendí, quédate hasta el final y no olvides suscribirte al canal, dar me gusta y comentar qué opinas sobre esta historia. A medida que la salud de Elena se deterioraba, algo hermoso comenzó a suceder. Mis hijos y mis nietos comenzaron a visitarla más frecuentemente, no solo por obligación familiar, sino porque genuinamente se preocupaban por ella. Miguel traía a sus hijos para que cantaran canciones en español que yo les había enseñado. Sofía le leía cuentos y le hablaba sobre su trabajo en el hospital. Mis nietos, que ahora tenían entre 8 y 15 años, se sentaban con ella y le contaban sobre sus actividades escolares, sus amigos, sus sueños. Elena se iluminaba cuando ellos llegaban. Un día, después de una visita particularmente emotiva, Elena me tomó de la mano y me dijo: «Tus hijos son diferentes a los míos, Raquel. Ellos vienen aquí porque quieren estar aquí, no porque sienten que tienen que hacerlo». «Todos sus hijos la aman, Elena», le dije. «Sí, pero el amor que tus hijos sienten es diferente», respondió. «Es más libre. Más cálido. Cuando mis otros hijos vienen, siento que están cumpliendo con un deber. Cuando los tuyos vienen, siento que están aquí porque genuinamente les importo». Esa conversación me tocó profundamente. Me di cuenta de que Elena finalmente estaba entendiendo la diferencia entre criar hijos a través del miedo y la autoridad, versus criarlos a través del amor y la conexión emocional. Durante los últimos meses de vida de Elena, tuvimos muchas conversaciones profundas. Me habló de sus arrepentimientos, de cómo había sido criada por una madre muy estricta y cómo había replicado esos patrones con sus propios hijos. «Yo pensaba que el amor era debilidad», me confesó una tarde. «Pensaba que si era demasiado cariñosa con mis hijos, se iban a aprovechar de mí o se iban a volver débiles. Pero ahora veo que el amor es lo que los hace fuertes». Una de las cosas más hermosas que presencié durante ese tiempo fue cómo mis nietos interactuaban con su bisabuela. Ellos no sentían miedo o incomodidad en su presencia, como yo había sentido durante tantos años. En cambio, la trataban con cariño natural y espontáneo. Un día, mi nieto de 10 años, David, le dijo a Elena: «Bisabuela, ¿sabías que mi abuela Raquel hace las mejores quesadillas del mundo? Ella me enseñó a hacerlas para que yo pueda enseñarle a mis hijos cuando sea grande».
Elena sonrió y me miró. Sí, tu abuela es muy especial, le dijo al niño. En otro momento, mi nieta de 12 años, Isabella, le estaba mostrando a Elena un dibujo que había hecho. Elena le preguntó, ¿quién te enseñó a dibujar tan bonito? Mi abuela Raquel, respondió Isabella. Ella dice que todos tenemos talentos especiales y que solo necesitamos encontrarlos y practicarlos. Elena asintió lentamente. Tu abuela tiene razón, dijo. Durante esos meses, también noté algo más. Cuando Elena tenía días difíciles, cuando estaba confundida por la demencia o cuando se sentía particularmente enferma, ella no me rechazaba. De hecho, parecía encontrar consuelo en mi presencia. Un día, cuando Elena estaba teniendo un episodio de confusión y no reconocía a nadie más, yo me senté junto a ella y le comencé a cantar una canción de cuna mexicana que mi propia madre me había cantado cuando era niña. Elena se calmó inmediatamente y se durmió pacíficamente. Roberto, que había presenciado la escena, me dijo, ella confía en ti, Raquel. Después de todos estos años, confía en ti más que en cualquier otra persona. El momento más significativo llegó pocas semanas antes de que Elena falleciera. Estaba teniendo un día particularmente lúcido, y mis hijos habían venido a visitarla con sus familias. Toda la sala estaba llena de risas, conversaciones y el sonido de los niños jugando. Elena me pidió que me acercara a ella. Con voz débil pero clara, me dijo, Raquel, quiero que sepas que me equivoqué contigo. Durante todos estos años, pensé que no sabía ser madre, pero ahora veo que yo era la que no sabía. Sus palabras me sorprendieron. Elena, usted crió a 7 hijos maravillosos, le dije. Los crié para que fueran responsables, sí, respondió. Pero tú criaste a los tuyos para que fueran felices. Y la diferencia se nota. Señaló hacia donde estaban mis hijos e hijos políticos, todos reunidos y disfrutando genuinamente de la compañía familiar. Mira cómo se comportan. Mira cómo tratan a sus propios hijos. Mira cómo te tratan a ti. Eso es porque tú les enseñaste que el amor no es debilidad. Luego me tomó de ambas manos y me dijo, perdóname, Raquel. Perdóname por todos los años que dudé de ti. Perdóname por hacer que te sintieras como si no fuera suficiente. Tú eres exactamente la madre que mis nietos necesitaban. Lloré ese día. Lloré por todos los años de dolor, pero también lloré de alivio y sanación. Elena falleció en su sueño 3 semanas después de esa conversación. Sus últimos días estuvieron llenos de amor, rodeada de familia, cuidada con ternura. En el funeral, muchas personas comentaron sobre cómo Elena había cambiado en sus últimos meses, cómo había estado más en paz, más amorosa, más conectada con la familia. Roberto me agradeció infinitamente por haber cuidado a su madre con tanto amor, especialmente considerando la historia complicada que habíamos tenido. Pero la verdadera validación vino de mis propios hijos. Durante el velorio, Miguel se acercó a mí y me dijo, mamá, gracias por enseñarnos a amar sin condiciones. Gracias por mostrarnos que cuidar a alguien no es una obligación, sino un privilegio. Sofía añadió, mamá, la abuela tenía razón en algo, somos diferentes. Pero somos diferentes porque tú nos enseñaste que el amor es la base de todo lo demás. Hoy, 5 años después de la muerte de Elena, puedo decir con certeza que mi forma de criar a mis hijos fue la correcta para nosotros. No fue perfecta, ninguna forma de crianza lo es, pero fue auténtica y estuvo basada en el amor incondicional. Mis hijos ahora están criando a sus propios hijos con la misma filosofía que yo les enseñé. Ven el amor como fortaleza, no como debilidad. Entienden que la disciplina puede existir junto con la ternura, que se puede ser firme sin ser frío. Mis nietos, que ahora tienen entre 13 y 20 años, mantienen una relación cercana y amorosa conmigo. Vienen a visitarme no porque sus padres se lo ordenen, sino porque genuinamente disfrutan mi compañía. Me cuentan sus problemas, sus sueños, sus miedos, y saben que siempre van a encontrar en mí un oído comprensivo y un corazón que los ama sin condiciones. La lección más importante que aprendí de toda esta experiencia es que el amor nunca es desperdiciado. Aunque Elena pasó décadas criticando mi forma de ser madre,
El amor que yo sembré en mis hijos creció y se multiplicó, tocando eventualmente hasta a ella misma. También aprendí que las críticas de otros, por dolorosas que sean, no tienen que definir nuestra autoestima o nuestras decisiones. Yo sabía en mi corazón que amaba a mis hijos correctamente, y mantuve esa convicción incluso cuando los demás me cuestionaban. Finalmente, aprendí que la compasión puede transformar cualquier relación. Al final, Elena y yo encontramos paz porque yo elegí responder a sus críticas con amor en lugar de resentimiento. Hoy quiero decirles a todas las madres que me escuchan, confíen en su instinto maternal. Amen a sus hijos profundamente, establezcan límites con amor, y no se dejen intimidar por las críticas de otros. Cada familia es diferente, cada niño es único, y lo que funciona para una familia puede no funcionar para otra. Si esta historia les tocó el corazón o les enseñó algo valioso, les pido que se suscriban al canal, den me gusta a este video y compartan sus propias experiencias en los comentarios. Me encanta leer sus historias y aprender de sus experiencias como madres, hijas, suegras y nueras. Recuerden que el amor siempre encuentra la manera de ganar, aunque a veces tome décadas para que esa victoria sea evidente. Gracias por escuchar mi historia. Hasta la próxima.